si las organizaciones públicas, privadas, son las que producen, son las que generan riqueza, ¿sí? Son las que generan valor social, económico, pero fundamentalmente valor social, fuertemente deben comprometerse justamente en esta búsqueda del respeto y en esta búsqueda de esta equidad que tantas veces no se da. Y cuando hablamos de derechos, no solamente estamos hablando del derecho a estudiar, el derecho, por supuesto, a trabajar, pero fundamentalmente el derecho a ser quien soy. Incluir es venir, entrar, sentate, ¿sí? Yo acá estoy incluido, pero integrar es poder ser parte de, exactamente. El impacto en los resultados es muy alto, ¿sí? Y también no solamente pensar en el impacto del valor económico, generemos valor social también. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Puentes al mundo laboral. Y en el episodio de hoy vamos a estar conversando con Luis Echenique, que es psicólogo, tiene un máster en administración de empresas, pero sobre todo tiene un gran recorrido en el campo de las organizaciones como consultor en temáticas que hacen a la diversidad, la inclusión, la pertenencia a los espacios organizacionales y de trabajo. Y justamente hoy vamos a tocar este tema relacionado a la cultura del respeto, a la diversidad, a la integración. Bueno, desde ya Luis, como decíamos, tiene un largo recorrido en este campo, además es profesor universitario, tanto a nivel local como internacional, es speaker y por supuesto en todos sus espacios de divulgación ha trabajado con muchísimo respeto en hacer eco de estas temáticas que hacen a la diversidad y los derechos humanos. Así que, de mi parte, darte la bienvenida, Luis. Muchísimas gracias por estar gracias acá. A vos, un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un hermoso tema para conversar y fundamentalmente en un contexto donde algunas de estas cosas están siendo cuestionadas, puestas en juicio. Pero bueno, creo que las organizaciones día a día cada vez tienen mucho más responsabilidad, ¿no? Y cuando hablo de organización no me refiero público o privado, me refiero a organización en su totalidad, en justamente, por un lado, velar por el respeto para con las personas, velar y cuidar a las personas con las cuales trabajan y fundamentalmente también velar y cuidar el medio ambiente con el cual nosotros en muchos casos o en muchas situaciones, digo nosotros como personas, como ciudadanos, como integrantes de una comunidad, como integrantes de una organización, nos abastecemos y utilizamos para generar productos, valor, riqueza e intercambios, ¿no? Entonces, me parece fundamental empezar a conversar qué es el respeto. Muchas organizaciones se están dando cuenta y están empezando a reflexionar qué es esto de la cultura del respeto, porque me acuerdo, para empezar a entrar un poquitito en tema, el año pasado, sí, no importa, el año pasado, el anteaño no modifica, recientemente gracias, me convocan de una organización de sistemas argentina muy importante, yo te diría una de las top leaders en su rubro, sistemas, pero en el rubro en el cual proveía servicios. Estaba dando una introducción a temas de la diversidad y la persona a cargo del área de administración, o sea, un cargo importante, me plantea, pero Luis, nosotros somos en esta empresa diversos. Mesa donde eran 10 personas, 8 varones, una mujer, ¿sí? Todos del nivel gerencial. Pero le pregunto por qué.
Y ella me dice, porque en esta organización hay mujeres y un gay trabajando. Silencio, primera reflexión, digo, ¿qué hago acá? Me voy. Entonces le digo, inmediatamente me digo, no, mejor sigamos porque evidentemente, no, obviamente no lo planteé, evidentemente de eso no se trata la diversidad. Si bien la diversidad podemos empezar a pensar en cada uno de aquellos grupos vulnerados o vulnerables, hay una distinción muy importante entre hablar de vulnerados o vulnerables, y la distinción principal es justamente el poder, está dado por el poder, ¿no? Porque cuando una comunidad presenta o tiene la no posibilidad de ejercer sus plenos derechos, efectivamente podemos decir que es una comunidad vulnerable. Pero si además hay un impedimento para que ejerzan esos derechos, ya pasamos a la categoría de vulnerado, ¿sí? Eh, y esto va desde, por ahí lo planteo en la universidad muchas veces o en charlas, ¿no? O sea, el hecho de que vos estés sentada ahí o el hecho de que vos hayas estudiado para venir acá, claramente da la posibilidad de ejercer tus derechos. Esto tiene que ver con tus derechos, ¿no? Entonces, y de esto se trata el rol de las organizaciones, poder permitir la posibilidad que se lleve adelante o que se implemente y que se despliegue cuál es mi pleno derecho. Y cuando hablamos de derechos, no solamente estamos hablando del derecho a estudiar, el derecho, por supuesto, a trabajar, pero fundamentalmente el derecho a ser quien soy, el derecho de la dignidad de cómo soy yo como persona. ¿Qué significa esto? No tener que mentir, no tener que ocultar, no tener que soportar muchas situaciones violentas en las organizaciones, como por ejemplo, pero vos sos de tal nacionalidad, ¿no? No, yo soy argentino, por el acento, ¿no? O me parece que venís de tal país, por el color de piel, ¿no? O creo que no te vas a adecuar, por el género que tenés. Y esto sucede en las organizaciones, incluso una situación que hace poco pasó, hace poco, bueno, fue a partir de la invasión que hubo en el sur de Israel hace unos años, cuando se dispara este fuerte conflicto de Gaza, ya en octubre de hace 2 años, si no me equivoco, sin hacer ningún tipo de análisis ideológico, ¿sí? Sin decir sí, Palestina, no Palestina, si Israel, no Israel, si sionismo, no sionismo. Empezaron a aparecer stickers en algunas empresas, en algunos escritorios, ¿no? De algunas organizaciones, donde decía, vos judío de M, ¿qué haces acá? Y esto ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, recién te contaba la historia de mis abuelos. Mis abuelos tienen que huir de Rusia justamente por ser judíos, ¿no? Entonces, y mis abuelos huyen de Rusia en el 1900, previo a la revolución, 1907, 1910, no importa. ¿Y qué pasaron? Más de 100 años casi, Claro, y ¿no? aún así, Y después de aún todo ese así, tiempo, y hay aún así manifestaciones como las que contás. están habiendo estas manifestaciones. Mm. Creo que también en paralelo tenemos que entender un poco en respuesta a lo que esta directora me decía. Nosotros también vivimos en una determinada zona de confort, ¿no? Donde quizás saliendo un poco de esta zona de confort, evidentemente no sucede esto, pero no sucede no solo en los comentarios, sino en los hechos, ¿no? O tengo un amigo que es gay, tengo un amigo que es africano, tengo una amiga esto. Ya el solo decirlo y remarcar, ahí estás demostrando cierta diferencia, ¿no? Ujú. Entonces, de vuelta, si yo resalto esta diferencia, estoy resaltando
estoy demostrando algún grado de discriminación. Pues yo no te digo, es decir, vos, la que tienes el pelo marrón o morocho, no sé qué color de pelo es exacto, pero no te lo voy a decir. ¿Mm? ¿O no? Claro. Entonces, y esto sí sucede en las organizaciones. ¿Y por qué las organizaciones se deben hacer cargo? Primero, estimo o calculo, ¿no? También que en cierta medida, si estamos hablando del derecho al trabajo, quien da trabajo son las organizaciones, ¿no? Y por el otro lado hay un estudio muy interesante de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes de Chile, conjuntamente, es un estudio conjuntamente con la Fundación Edelman, que plantean que ante la ausencia del Estado, lo estamos viviendo, ¿sí? Todo el tema de la defensa de los derechos, todo el tema de la búsqueda de la equidad y de la equidad, esta pregunta que vos también anteriormente me hacías en términos de qué diferencia hay entre equidad e integración, creo que esta búsqueda de la equidad, esta búsqueda de la igualdad, que la debería asegurar el Estado, ¿sí? Justamente para nivelar este poder que hablábamos anteriormente, lo que plantea este estudio es justamente eso, ¿no? Que son las organizaciones en ausencia del Estado quienes deben empezar a ocupar ese rol. Entonces creo que si las organizaciones públicas privadas son las que producen, son las que generan riqueza, ¿sí? Son las que generan valor social, económico, pero fundamentalmente valor social, fuertemente deben comprometerse justamente en esta búsqueda del respeto y en esta búsqueda de esta equidad que tantas veces no se da. No por esto, si hablamos de equidad, si hablamos de igualdad, vamos a perder autonomía, vamos a perder valor, vamos a perder responsabilidad, sino que lo que vamos a construir, como esto que te planteaba inicialmente, vamos a ser más humanos, ¿no? Vamos a poder convivir mucho más en armonía y con mucho más respeto para con el otro. Bien. Y Luis, de toda tu experiencia como consultor, contabas esta anécdota en la empresa de sistemas, pero imagino habrás recorrido muchísimas Varias. organizaciones eh, y ocupando un rol de asesor y evaluando y ayudando a que se puedan gestar cambios en la cultura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué prácticas o qué acciones, viste, que promovían mayormente el no respeto, pensando, digamos, desde el antagónico, ¿no? Digamos, de lo que se puede observar en las organizaciones y sobre lo cual es importante trabajar? Si hablamos de lo que sería la antítesis del respeto, técnicamente, a ver, en el sentido común es el no respeto, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta el no respeto? A partir de situaciones como lo que conocemos, el famoso bullying, el acoso, las microagresiones, los micromachismos. Micromachismo es, como me dijeron también en una empresa minera, dos chicas que estaban esperando para ir a cenar. Las mineras tienen turnos de trabajo de 15 por 15, 10 por 10, y como toda persona, después de laburar, te querés higienizar, arreglar. Entonces, estas chicas que estaban para esperar servirse, le dijeron, perdón, che, qué lindas se pintaron, seguro que después tienen algún encuentro. Eso es un micromachismo. Uh-huh. Eso es un micromachismo. O quizá lo que creo que el calificativo corre por mi cuenta, ¿no? Lo más tremendo que escuché también en una multinacional, acá muy cerquita, muy cerca de donde estamos, estaba haciendo también un análisis, un relevamiento cultural, con lo cual me juntaba, me reunía con distintos colaboradores, y una de las mujeres, también una empresa muy masculinizada, rubro químico, ahí me quedo,
me dice, entiendo cómo es esto, pero yo realmente vengo todos los días a laburar, pero cada vez que vengo a laburar me tengo que comportar como un hombre. Tremendo, tremendo porque claramente hay una pérdida de la propia identidad, ¿no? Porque tenés que hacer y parecer algo distinto a lo que sos para que te acepten. Con lo cual, en esta representación que llevaba adelante esta persona, dejaba de ser ella misma, ¿no? Sí, pienso también en qué representación tenía de hombre, porque digo, también hay ciertas denominaciones que responden a un trasfondo cultural, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Y a por qué supuesto. llamamos en cada caso. Claro, pero bueno, sabemos que las organizaciones y en la sociedad también, el hombre tiene un rol de proveedor, el hombre tiene un rol del que abastece, el que no llora, el que no cuida. Y estábamos hablando de salud mental y bueno, uno de los principales indicadores que habla de salud mental, que es el máximo, que claramente es el suicidio. Quien tiene mayor tasa de suicidio es el hombre entre los 30 y los 40. Por la situación económica, por la presión social, por los mandatos, por todo un contexto sociocultural de exigencia para lo que debe ser el hombre, ¿sí? Y lo mismo, ¿qué debe ser una mujer, ¿no? Entonces, si hay una exigencia para con la mujer que se ve diariamente en las redes, ¿no? Ahora hay todo un movimiento muy importante. No sé si viste o la audiencia vio la serie Adolescencia de la cadena, Sí. de la cadena, pues si no me van a retar que hago, que hago el furce, que hago el chivo. Toda la serie Adolescencia y en paralelo sale un documental sobre Mano Esfera. Mano Esfera es un grupo de hombres que interactúan en las redes con un código propio. Está muy basado también en la película Matrix, ¿sí? Donde el rol del hombre es el rol que tienen redes especiales, comunicación especial, vocabulario especial, códigos especiales, pero es el rol del hombre totalmente abocado al cuerpo, totalmente abocado a generar riqueza, totalmente abocado a generar poder, y en paralelo la mujer ocupa un rol de lo que sería la mujer tradicional. El movimiento es justamente trade wife, ¿sí? Mujeres tradicionales. Lo vemos en las propagandas o en los comerciales también, se ve muchísimo en las redes. ¿Y qué es esto de la trade wife? Son mujeres donde lavan, planchan, cocinan, esperan al hombre que venga de trabajar con la comida lista, y en paralelo el hombre está en el gimnasio y hasta Tate, que es el protagonista o es el influencer principal, Anthony Tate es el influencer principal, lo que él plantea es el celibato unilateral. O sea, el celibato unilateral es la mujer con uno solo y el hombre con la que quiera, con la que venga, no importa. Bueno, entonces, bueno, claramente ahí también, ¿no? Asimetría de poder, asimetría de derechos, de responsabilidades y hasta te diría de cosificación. Y tristemente esto lo vemos y tristemente esto aparece en las organizaciones también. Esto se ve en las organizaciones también. Bien. Y cuando en las organizaciones empieza a haber este compromiso, ¿no? Y esta mirada basada mayormente en la equidad, de que pueda haber una diversidad que aflore y que se pueda trabajar. Entiendo que no es de un día para el otro, entiendo que es un trabajo día a día, ¿no? De sostener en los equipos de trabajo, en la mirada, en la comunicación que da la organización. Pero cuando esto se logra, ¿qué beneficios vos observaste que trae aparejados? El primer beneficio es claramente una mejora en el clima, ¿sí?
Mejoran el clima en términos que no tenés que mentir, no tenés que ocultar, podés hablar de lo que claramente querés hablar, ¿no? Nadie te obliga a hablar de tu intimidad, Claro, pero también hay un derecho a la también hay un intimidad. derecho a la intimidad, obviamente, ¿no? Pero si querés compartir, sabés que no vas a ser sancionado, ¿no? Entonces, acá si querés de lo teórico, sería la seguridad psicológica, ¿sí? De Amy Edmondson, no importa, Ujú. ¿sí? Pero bueno, claramente hay un concepto de seguridad psicológica. Eh, y en paralelo, si estamos hablando de clima, ¿sí? O de las relaciones interpersonales, también impacta positivamente lo que conocemos como la experiencia del colaborador, ¿no? Porque recuerdo en una oportunidad, hace unos años, también me llaman de una empresa muy importante, también de zona norte, parece que tengo una afinidad con zona norte, y me preguntan, se presentó una mujer trans o travesti, ¿cómo la llamamos? Por el nombre, por el nombre, ¿sí? O cómo y después recuerdo otra vez cuando con el gobierno anterior, no al actual, al anterior, habilitan el DNI no binario oficial. Me llaman también de una empresa muy conocida y me dicen, ¿y cómo la registramos? Claro. Y pusiste en toda la documentación y en todos los sistemas internos la categoría no binaria, no, hacelo, hacelo. Claro. Entonces, como bien vos planteás, es un tema de cambio cultural. Entiendo que estos 3 parámetros que estamos hablando en términos de diversidad, seguridad psicológica, bienestar laboral, ¿sí? Y salud mental están absolutamente interrelacionados y, eh, y a los cuales les tenemos que prestar. Entonces ahí también tenés otro impacto positivo en términos del bienestar del colaborador. Hablamos recién, ¿no? De un video o de un posteo que hice en términos del bienestar. Bienestar no es ni ¿cómo se llama? El jueguito de ping-pong, ni la fruta. Bienestar es toda una estrategia que está asociada, ¿no? Entonces, a la pregunta tuya tiene que ver con el bienestar, mejora la salud mental del colaborador, de los equipos de trabajo, mejora el clima y por supuesto mejora la productividad y mejora la rentabilidad organizacional y por último te mejora y te impacta positivamente lo que todos conocemos como marca empleadora, porque sabemos que ahí me van a tratar bien, ahí no me van a jorobar, ¿sí? Mm. Y otro punto importante es el liderazgo. Si vos no, en este proceso de cambio no consideramos el rol del líder y el rol del líder en términos no solamente baja objetivos, cumplirlos, estos son los KPIs que tenés que llegar, estos son tus OKR, no. El rol del líder también es que se preocupe, entienda y sepa qué le pasa a su equipo de trabajo. No soy muy futbolístico, pero bueno, el actual DT de la selección se ocupa de sus equipos de trabajo, no me acuerdo el nombre, perdón, pero también te lo puedo plantear. Cuando Porta, soy más del rugby obviamente, cuando Pichot, ¿sí? En el 2007 sale tercera la selección, los Pumas en el Mundial, había todo un laburo de acompañamiento y de saber cómo estaba cada uno de los integrantes de la selección en aquel momento. Bueno, tomemos la metáfora deportiva, ¿sí? Y veamos cómo podemos replicar. Y claramente, si en la metáfora deportiva o en la cancha o en el entrenamiento o en los vestuarios hay una preocupación respecto del otro para mejorar el rendimiento y la productividad, la performance, tomemos esa metáfora y que claramente en las organizaciones esto es igual. Sí. Y pensaba también en relación al rol del líder, qué importante, ¿no? Digamos, que pueda estar con esta mirada, pensando en sus equipos y pensando, y ahí traigo algo que mencionaste recién, deslizaste, en la integración. A veces me hago la pregunta, está la palabra inclusión también,
en torno a lo que es la equidad. ¿Es lo mismo, digamos, son palabras que están resonando y muchas veces se toman como sinónimos? Sí, no son lo mismo y una necesita de la otra. Incluir es venir, entrar, sentate, ¿sí? Yo acá estoy incluido, ¿sí? Me abrieron la puerta, me hicieron pasar, me dejaron ir al baño, me sirvieron un café, entonces estoy incluido, ¿correcto? Sí. Pero integrar es poder es ser parte de, exactamente, ¿sí? Ser parte de, sentirte como hay un libro, obviamente no me acuerdo el autor, donde hacen toman esta metáfora, entonces era una jirafa y un elefante, ¿sí? Y eran compañeros de laburo, de la secundaria. Y cuando se encuentra, la jirafa, después de hacía mucho tiempo que no encontraba a su amiga la elefanta, la saluda y la elefanta le dice, perdón, al revés, la elefanta se encuentra con la jirafa y la jirafa le dice, venite a mi casa. Pero claro, la jirafa tenía una casa para jirafa. Entonces, la elefanta no pudo entrar a la casa hasta que empezó a hacer fuerza, empezó a derribar paredes y hasta que en un momento el piso se cayó. Entonces, la incluyó, sí, claramente que sí, porque le dijo vení a mi casa. La integró, no, porque destruyó la casa. Bueno, esto es una metáfora literaria que también lo observas en muchas organizaciones, sí, ¿no? Sí. Piensa en eso del como sí que a veces del como sí, ¿no? En esto que me dijo, somos una empresa inclusiva porque tenemos mujer y un gay trabajando. Eso no es ser inclusivo. Porque la sociedad tenés hombres y mujeres. Porque de por sí se dan esas elecciones en cada posicionamiento de identidad. Exactamente, ¿no? Pero la integración tiene que ver con entender quién es el otro realmente, ¿no? Yo me acuerdo cuando allá lejos empezaba a trabajar en selección, que una de las preguntas que me hacía era, ¿quién soy yo para negarle el trabajo a otro, ¿no? Y esto lo observamos permanentemente. Y cuando la negación esta que estoy hablando o estoy haciendo mención no es por las competencias o las habilidades, eso no es discriminación. Eso es que se compatibilice o concuerde el perfil del puesto con con las características o las competencias de la persona, ¿correcto? Pero si a esa persona no la tomás por el color de pelo, ¿sí? O no la tomás por la estatura, o no la tomás por el peso, claramente la estás discriminando. Y esto en las organizaciones sucede, la discriminación sucede. Sí. Lamentablemente sucede. En los procesos de selección, acompañado o exacerbado por los programas que están basados hoy en la inteligencia artificial, que acompañan los procesos de selección, en los procesos de evaluación de desempeño, en los procesos de promoción, en todos los procesos atravesados o gestionados por capital humano, recursos humanos, como cuando empecé a trabajar personal, ¿sí? Está atravesado por los sesgos, está atravesado muchas veces por la discriminación y aún hoy, porque me lo van contando, ya sea en organizaciones, en la universidad, estas preguntas, ¿no? ¿Con quién vas a dejar a tus hijos? Y a un hombre no le preguntan por con quién vas a dejar a tus hijos. ¿Sí? Sí. O un hombre no tiene que salir corriendo de una reunión porque tiene que ir a buscar al hijo al colegio, ¿sí? Hace poquito hablábamos con Lucía Prado, que trabaja mucho en bienestar laboral, y hablábamos justo de estos temas, ¿no? También vinculados a la parentalidad, a la maternidad, al retorno al trabajo, cuando hay chicos, ¿no? Y claramente estas situaciones siguen siendo parte de los discursos que se dan en las organizaciones. Ahora,
haciendo un pasaje Sí, claro. a partir de lo que vos me decías y pensando en un momento que nosotros tenemos en el podcast que es hacer la metáfora del puente, ¿no? Y hablar, bueno, por un lado, del otro lado del puente, asumiendo todo este recorrido que ya tenés y que has recorrido muchos puentes, y intentos de tender puentes con justamente este enfoque. Pensando desde tu experiencia y yendo a las organizaciones, ¿qué recomendaciones podrían darse para ser efectivo realmente? Porque escuchándote también pensaba, ¿no? Que muchas veces, y por los ejemplos que vos dabas recién, a veces ni siquiera es consciente la persona de ese sesgo, ¿no? Puedo tener la idea de que soy inclusivo y tal vez tengo una idea errónea de lo que es inclusión o de lo que es integración, mejor dicho. Entonces, ¿cómo realmente trabajar para hacer esta transición? ¿Cuáles serían como los pasos más asertivos para ir camino a eso? Primero entender de qué estamos hablando. Sí, Mm. eso es fundamental. Así como vos me preguntabas qué diferencia hay entre integración e inclusión, entender esto. Entender también cuáles son las diferencias que vos, yo y cada uno de nosotros tenemos, desde las visibles hasta las invisibles, ¿no? O sea, creo que lo más complicado es lo invisible. Y generar, obviamente, este espacio de confianza, de escucha y mostrar números. Creo que lo principal es mostrar números. Mostrar cuál es el impacto de una cultura de respeto dentro de la organización y fuera en el mercado laboral, ¿no? O sea, mostrar números, mostrar cómo mejora la rentabilidad, mostrar cómo mejora el clima, mostrar cómo reducís tus días de búsqueda, ver la cantidad de nuevos proyectos si estás en una organización donde labura por proyectos, mostrar números y números reales, ¿no? Números que están basados en experiencias que hace McKinsey, en experiencias que hace Harvard, en experiencias que hace Accenture, en experiencias, bueno, esta que te comentaba de la Universidad de los Andes, conjuntamente con Edelman, organizaciones que tienen, obviamente, credibilidad, son creíbles y son serias, ¿no? Y ver también dónde las principales economías del mundo tienen prácticamente estas políticas, ¿no? O prácticas. Justamente traías a nivel global, mundial, lo internacional, ¿no? Y sabemos que la Organización de las Naciones Unidas ha promovido ciertos principios que puedan garantizar, ¿no? Que puedan llevarnos a una mayor cultura de equidad, una mejor cultura basada en la equidad, en la diversidad. Ahora, nosotros a nivel local, o podríamos decir regional, ¿en qué, usando la metáfora del puente nuevamente, en qué lugar del puente estamos? ¿Estamos a mitad de camino? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos muy verdes? ¿Cómo nos Mira, ves? Argentina respecto a la región, estamos adelante, ¿no? Pero me quedé pensando y reflexionando en Manuelita, ¿no? Un paso para adelante, un paso para atrás. Sí, un paso, ¿cómo era? No me acuerdo ahora la canción, ¿no? Pero, Sí. ¿sí? La de María Elena. La de María Elena, sí, Sí, por supuesto, sí, la canción sí, de Manuelita. Sí, y regresó después de todo su ¿no? retoque y volvió a lo Estamos mismo. yendo para adelante, íbamos para adelante y estábamos volviendo para atrás, ¿no? Pero Manuelita llegó a París. Sí. Entonces creo que vamos a llegar a París o a donde quieran, ¿no? Digo París porque seguir con la metáfora de Manuelita, ¿no? Con el objetivo que se había propuesto. Comparada con la región estamos, el año pasado hicimos una encuesta, un relevamiento interesante a nivel global, regional, con un alto nivel de participación de Argentina y las prácticas comparativas de Argentina son interesantes. Hay legislación interesante,
Hay legislación interesante, se lleva adelante, algunas sí, otras no. Hay otras que se deberían implementar, por ejemplo el convenio 190 de la OIT, que habla justamente de la prevención de la violencia y el acoso para la mujer dentro de las organizaciones, no específicamente, pero sí dentro de las organizaciones. Tiene fuerza de ley porque todo convenio de la OIT, si es aprobado por el Congreso Nacional, tiene fuerza de ley. Así pasó en Argentina. Muchas organizaciones no tienen ni la menor idea de la existencia de este convenio. Después hay... Chile tiene interesante legislación, Perú no tanto, Colombia sí. Pero creo que Argentina tiene dos leyes importantes en términos de no discriminación, violencia contra la mujer, matrimonio igualitario y identidad de género, ¿no? Que a nivel región esto no. Muchos países no la tienen. Pero creo que dejando quizá el eje LGBT, por eso ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la ley de violencia de género en Argentina es fuerte, es contundente, lamentablemente no se desarrolla 100%. Fíjate, por ejemplo, que Argentina es uno de los poquísimos países del mundo donde aún la licencia por nacimiento para el hombre o cuidador secundario, ¿sí? Son 2 días. Y me van a decir, no, pero las empresas, sí, pero no se trata solamente de las empresas, se trata de una política que asegure y que nivele, que seguro que con Lucía lo deben haber hablado, el tema del cuidado, ¿no? Porque el cuidado sigue aún recayendo sobre la mujer con las consecuencias que esto tiene para el desarrollo profesional de la mujer. Exacto. Sí, todavía estamos ahí en ese sentido. Estamos como Manuelita, un paso para Pero bueno, sin dudas, creo que puede ser esperanzador pensar, sostener que hay en nuestra región cierta visión de que pudo avanzarse, que hay mucho por hacer, pero que podemos seguir trabajando en esto y cada vez más desde la educación en las empresas de lo que se sostiene, de lo que está promulgado también desde el lado de la ley, ¿no? Y de lo que también a nivel internacional se fue logrando para que cada vez no sea algo que sorprenda que las empresas trabajen desde esta mirada, sino que sea algo natural, que se dé como algo sin tanto esfuerzo. Debería ser natural, porque también escuchás, ¿no? Sí, pero mis hijos... Está bien, pero mis hijos no gestionan hoy las organizaciones. Quienes gestionamos las organizaciones tenemos de 40 para arriba. Entonces hay todo un proceso aún que trabajar. Y repito, por ahí nuestros hijos no son el 100% de la muestra de su generación en el país, ¿no? Es una pequeña muestra. Y escuchás y lo lees, ¿no? Qué es lo que pasa desde el punto de vista de femicidio, desde el punto de vista de suicidio. Hace poco en Mercedes o Luján se termina suicidando un colaborador de una empresa de seguridad por el bullying permanente que recibía respecto a su orientación sexual. Entonces, frente a esto decís, ¿y dónde están los líderes? ¿Dónde están los jefes? ¿Dónde está personal? Lo que está pasando en los colegios hoy, ¿no? Sí, sin dudas hay un momento social con es un mucho momento social y esto evidentemente va a decir, responsabilidad de los docentes. No solamente responsabilidad de los docentes. No, somos como comunidad todos somos exactamente, ¿no? Exactamente, porque para un pibe de 10 años pueda tener un arma, sí, de algún lado la obtuvo, pudo ¿no? De algún lado la obtuvo. Sí. Sin dudas,
Luis, es un tema que da para trazar, digamos, totalmente, pero digo, por eso, ¿no? El lugar, ¿cuál es el lugar que Sí. hoy las organizaciones tienen que tener, ¿no? ¿Cuál es su lugar desde la transparencia, desde la responsabilidad y desde, pues si no caes en en decir el recurso humano es lo más valioso y cuán válido es esa palabra, cuán creíble es esa palabra cuando después no te dan vacaciones Claro. o te suspenden porque viniste con el pelo pintado o viniste con un piercing o no te pagan del 1 al 5 los días legales, ¿no? Claro, o sea, hay que llevarlo a los hechos y por supuesto garantizar la comunicación, porque creo que ese punto también ayuda a entendernos mejor y a entender todas las partes involucradas y sobre todo generar esa comunión necesaria para salir adelante. Exactamente. Luis, un placer escucharte, tener tu mirada, tu recorrido. Como decía, es un tema que da para seguir charlando, así que ojalá podamos tener cuando una segunda de coordinamos temas. Y vamos por la segunda edición. Pero sí entender, ¿no? O sea, esto que decía, el impacto en los resultados es muy alto, ¿sí? Y también no solamente pensar en el impacto del valor económico, momento crítico también para Argentina en términos de la generación de valor económico. Generemos valor social también. Ahí está, ¿no? Nos quedamos con esa frase, generemos valor en todos los aspectos y sobre todo subrayando el social. Bien, gracias enormes. Por favor, un placer. Bueno, nos vemos la próxima seguramente. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Continuamos, por supuesto, en estos recorridos la próxima. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.